Bueno, muy bien. En este módulo hemos aprendido acerca de la composición corporal, de la homeostasis y vamos a hacer una aproximación acerca del cálculo de líquidos de nuestros pacientes. Para recordar, entonces, la composición corporal está determinada por todos aquellos sustratos y elementos que tomamos del medio ambiente y que retenemos en el organismo. Debemos tener en cuenta que existen factores que modifican la composición corporal, como es el género, si se es hombre o mujer, también la edad, existen factores genéticos, factores hormonales, existen factores ambientales y del estado nutricional o de salud, enfermedad del organismo que determinan la composición corporal. Para tener en cuenta, en términos generales, el agua compone aproximadamente el 60% del peso corporal total, tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres tienen un poquito más de grasa corporal total, la concentración de minerales es similar y el hombre tiene un poco más de porcentaje de proteínas en su composición corporal total. Sin embargo, el concepto fundamental es que el agua corporal total es aproximadamente el 60% del peso del cuerpo humano. Esta agua se distribuye en varios compartimientos y los dos principales o los más grandes son el líquido intracelular y el líquido extracelular. De este 60% del peso corporal total, el 40% está dentro de la célula y el 20% está por fuera de la célula. Y es a través de membranas semipermeables donde va a existir un intercambio de líquidos, ¿cierto? Hacia el líquido transcelular, el intersticial, la linfa, el plasma, y van a existir una serie de intercambios de líquidos hacia el pulmón, el riñón, pérdidas a través de la piel y también va a haber intercambio de líquidos a través del tracto gastrointestinal. Este balance de líquidos es lo que nos mantiene con vida y es lo que se denomina la homeostasis. Para tener en cuenta, el plasma constituye tan solo el 5% del peso corporal total y es en este espacio donde hacemos la mayoría de la terapéutica de líquidos de nuestros pacientes. Ahora bien, ya entendiendo este concepto, podemos hacer una aproximación al cálculo de líquidos. Para hacer el cálculo de líquidos de nuestros pacientes debemos tener en cuenta la enfermedad de base, porque no es lo mismo hacer el cálculo de líquidos para un lactante que tiene una deshidratación grado 3 por diarrea a hacer el cálculo de líquidos de un paciente que tenga 80 años y tenga una insuficiencia cardíaca congestiva, o hacer el cálculo de líquidos de un hombre joven que ha tenido un trauma y tiene un choque hemorrágico hipovolémico grado 3. Asimismo, hay que tener en cuenta las pérdidas adicionales del paciente, bien sea por vómito, diarrea, por fiebre o que tenga algún tipo de drenaje que le produzca alguna pérdida adicional, como sondas nasogástricas o ileostomías, por ejemplo, son las más frecuentes. Estos líquidos, estas pérdidas de estos drenajes, los debemos reponer con cristaloides en una relación de 1 a 1. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una ileostomía y perdió 1200 centímetros en 24 horas, yo debería hacer el cálculo de líquidos basales y a eso adicionarle los 1200 centímetros cúbicos que perdió por esa ileostomía. Asimismo, debo tener en cuenta si el paciente ha orinado o no, cuál es su balance de líquidos y cuáles son los signos vitales y la presión arterial media. Esto es lo que me va a permitir hacer el verdadero cálculo de líquidos de nuestros pacientes. Ahora bien, para calcular los líquidos basales de nuestros pacientes podemos utilizar una fórmula
de peso corporal total o podemos utilizar la fórmula de superficie corporal. Lo que habitualmente aprendemos es la fórmula del peso corporal porque es muy sencilla, es 100 a 120 centímetros por el peso en 24 horas. Sin embargo, acá yo les dejo un ejercicio de cálculo de líquidos de acuerdo a la superficie corporal total. ¿Por qué? Porque es más exacto. Entonces, una vez analizados todos los anteriores factores, vamos a calcular los requerimientos basales de agua así: 1500 a 1800 centímetros por metros cuadrados de superficie corporal en 24 horas. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la fórmula para el cálculo de la superficie corporal? Para pacientes mayores de 10 kilos, el cálculo de la superficie corporal es con esta fórmula: el peso por 4 más 7 dividido el peso más 90. Entonces, para un paciente de 50 kilos, vamos a calcular la superficie corporal así: 50 por 4 más 7 dividido 50 más 90. Esto quiere decir 207 dividido 140, lo que nos da 1.47. Esta es la superficie corporal de un paciente de 50 kilos. Ahora bien, para este ejercicio yo tomé el límite inferior, que es 1500 centímetros cúbicos, y esto lo calculamos por la superficie corporal, es decir, 1500 centímetros cúbicos por 1.47. Esto nos da 2205 en 24 horas. Entonces, al dividir 2205 en 24 nos da 91.8, y como estamos hacia el límite inferior de la fórmula, lo podemos aproximar con toda tranquilidad a 100 cc hora en 24 horas. Y ahí tenemos el cálculo de los líquidos basales de nuestros pacientes. Adicionalmente, hay que tener en cuenta las pérdidas insensibles, urinarias y fecales, las cuales las podemos calcular o por la fórmula del peso corporal total en centímetros cúbicos por kilogramo en 24 horas, o por la superficie corporal total de acuerdo a la fórmula del cálculo de la superficie corporal que ya está explicada acá al lado. Adicionalmente, en el capítulo del libro, pues también encontraron la aproximación al cálculo del gasto calórico de nuestros pacientes. Esto lo vamos a profundizar un poco en el soporte metabólico y nutricional del paciente quirúrgico. Dentro de los desequilibrios electrolíticos más frecuentes del paciente quirúrgico está el déficit de potasio. Para poder entender adecuadamente todos los mecanismos fisiopatológicos que conllevan al déficit de potasio y cómo reponerlos con seguridad, les recomiendo que sigan este link. Ahí van a llegar a una lectura recomendada acerca de la reposición de potasio en adultos. Este artículo se los dejo también colgados en la plataforma virtual. Deben de tener en cuenta entonces que nosotros debemos hacer reposición de potasio en pacientes que no tengan déficit de potasio. Los pacientes pueden tener un potasio normal, pero pueden tener factores de riesgo para hipocalemia, como cuáles: pacientes que son llevados a cirugías gastrointestinales grandes, pacientes que consumen medicamentos y tienen riesgo para hipocalemia, pacientes que no van a tener una suplencia o una vía oral durante un tiempo prolongado. Esos pacientes tienen factores de riesgo para hipocalemia. Entonces no vamos a esperar hasta que hagan el déficit para reponerse. La reposición por vía endovenosa es de 1 a 2 miliequivalentes hora. Para pacientes que tienen un déficit leve, es decir, una pérdida del 10% del potasio corporal total, esto se correlaciona con un potasio de 3 a 3.5. La reposición es de 1 a 3 miliequivalentes por hora. Para pacientes que tengan un déficit moderado, es decir, una pérdida del 15% del potasio corporal total, se correlaciona con un potasio sérico de 2.5 a 3 miliequivalentes por litro, y la reposición es de 1 a 3 miliequivalentes por hora.
También en estos casos se debe tener en cuenta la posibilidad de requerimiento de un acceso venoso central. Si es así, a partir de ese momento, consideren la posibilidad del traslado del paciente a una unidad de cuidados intermedios para monitorización electrocardiográfica continua, lo cual ya se torna el estándar para pacientes que tengan un déficit severo de potasio o un déficit crítico de más del 20%, los cuales de manera obligatoria requieren manejo en unidad de cuidado intensivo por riesgo de arritmia. Mis queridos amigos, espero que con el desarrollo del módulo, con este video y con las lecturas recomendadas, hayan tenido una aproximación suficiente a la composición corporal, la homeostasis y el cálculo de líquidos del paciente quirúrgico, lo cual es un fundamento muy importante para el manejo general de todos nuestros pacientes. Muchas gracias.